Miren estas imágenes, una típica película taquillera sobre superhéroes mutantes, pero pensemos, ¿y si dentro de poco empiezan a pasearse por nuestras calles tipos así de impresionantes? ¿Cómo está actualmente la situación con las manipulaciones genéticas en la vanguardia de la ciencia? ¿Habrá manadas de mamuts restaurados o rinocerontes siberianos recorriendo la tundra en Rusia? Por ejemplo, el tilacino, también llamado lobo marsupial, es un pequeño animal extinto. Su reputación le jugó una mala pasada. Los europeos que colonizaban Tasmania creían que este depredador acababa con sus ovejas. No fue así, pero la especie fue exterminada y el último lobo marsupial murió en el zoológico en 1936 en Samintoya. Pasaron muchos años y, al parecer, era imposible restaurar una especie extinta. El reconocido genetista Jorge Church y su equipo buscan revivir al depredador extinto usando la tecnología de edición genómica, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito de este proyecto y qué otras especies de animales planean resucitar los científicos? ¿Quiénes y para qué realizan estos experimentos tan locos? ¿Y por qué algunos especialistas los consideran extremadamente peligrosos? ¿Cuánto cuesta clonar a una mascota fallecida y será el clon exactamente igual? Y lo más importante, ¿es este progreso en las modificaciones genéticas algo natural o hay quienes lo impulsan deliberadamente? Asegúrense de ver esta gran película mental en video hasta el final y obtendrán respuestas a estas y otras preguntas difíciles. Les prometemos que será interesante. ¡Vamos allá! A menudo, los proyectos para resucitar especies extintas cumplen una importante misión ecológica. Tras la extinción del lobo marsupial, Tasmania perdió su principal depredador y se alteraron las cadenas alimenticias. Los científicos esperan que el regreso del tilacino estabilice el ecosistema de la isla y que controle la población de herbívoros como wallabies y canguros. Ya se ha secuenciado gran parte del genoma del lobo marsupial. La idea de revivir esta especie surgió hace 20 años. Pero todos los intentos previos de clonación fallaron. Además, no había interesados en invertir dinero en un proyecto tan inusual. Pero ahora todo es diferente. La empresa recibió más de $3.5 millones en donaciones y ya abrió un laboratorio especial. Se considera que el tilacino es el candidato ideal para la resurrección, ya que se extinguió hace poco y los científicos tienen acceso a su ácido desoxirribonucleico de excelente calidad. Además, también se ha conservado el hábitat natural del tilacino, incluyendo los animales que forman la base de su dieta. Los autores del proyecto son honestos y dicen directamente que al final no obtendrán un lobo marsupial, sino algo que se le parezca. Esto es lo que escriben en su trabajo. Nuestro objetivo es acercarnos lo más posible genéticamente. No podemos devolver el cuerpo de Senna, pero intentaremos construir algo muy parecido. La dificultad también radica en que no basta con una pareja de animales para revivir la población. Por eso planean liberar al menos un centenar de lobos marsupiales en la naturaleza. Si lo piensas, suena aterrador. Un grupo de científicos está creando una especie nueva que nunca existió en la Tierra, aunque se parezca al tilacino, y luego liberan a toda una manada de estos animales fuera del laboratorio. Incluso si todos llevan collares electrónicos especiales con rastreadores, ¿quién garantiza que esos collares no serán retirados? Además, las crías, nacidas en la naturaleza, ya no llevarán rastreadores. ¿Qué otros riesgos creen que podría haber si una especie creada por científicos es liberada en la naturaleza? Escriban sus opiniones en los comentarios. Los especialistas presentaron al público un esquema simplificado del proceso de resurrección del tilacino. Primero se lee el genoma del animal. Esta etapa ya está casi terminada y solo queda descifrar unos pocos %. El siguiente paso es buscar un donante genómico. Los genetistas eligieron al ratón marsupial de cola gorda. Corrija las distorsiones, ingeniero. Se considera uno de los parientes vivos más cercanos al tilacino y tiene varias ventajas. Se reproduce fácilmente en cautiverio y se afirma que su genoma ya ha sido descifrado. Sigue una etapa que genera muchas preguntas éticas entre los críticos. El ratón será el patrón genético. Su genoma se editará a gran escala para que científicos obtengan células de tilacino a partir de células de ratón. Es sorprendente que nadie en la Tierra, ni siquiera los científicos, sepa qué resultado se obtendrá al final. Es muy posible que incluso los individuos de la especie llamada oso hormiguero marsupial sean sometidos a edición genética. El feto, llamado provisionalmente embrión de tilacino por los científicos,
será gestado por un ratón marsupial. Aunque suena a ciencia ficción, los especialistas ya desarrollan esta tecnología. Aquí hay un dato interesante. Las crías de tilacino, al igual que las de otros marsupiales, son apenas un poco más grandes que un grano de arroz. Según los científicos, incluso un pequeño ratón marsupial podrá gestarlos y alimentarlos. Vamos a la siguiente especie que los genetistas intentan resucitar. Las palomas migratorias sobrevivieron a muchos cambios climáticos y a la extinción de la megafauna. Vivieron en América del Norte y su población llegó a ser de miles de millones. Sin embargo, al probar su carne, los colonos empezaron a exterminar aves masivamente. La tala masiva de bosques solo empeoró su situación. Y al final, en 1914 murió la última paloma llamada Marta, que vivía. Una organización científica de California dirige la resurrección de la especie. Prometen liberar al primer ejemplar en 2025. Científicos estadounidenses buscan recrear mamuts lanudos tras su extinción, así como rinocerontes lanudos, bisontes antiguos y corzos. Desaparecieron las estepas de los mamuts, donde también vivían caballos salvajes, bueyes almizcleros y alces. Subtítulos creados por Dima Torsok. Ahora, en el norte de Rusia, donde antes habitaban grandes animales, se extiende la tundra desnuda. A veces, las perspectivas se evalúan con mucha audacia. Según científicos, repoblar la tundra ártica con mamuts podría frenar el cambio climático. Recrear el antiguo ecosistema del Ártico podría detener el deshielo del permafrost y la liberación de gases de efecto invernadero. Los investigadores creen que se ha conservado suficiente material genético como para que los mamuts puedan ser clonados o que sus genes puedan ser introducidos en sus parientes más cercanos, como el elefante asiático. La compañía planea usar los $15 millones recaudados para realizar gran parte de los experimentos de este proyecto loco. Quizá nosotros o nuestros hijos podamos ver a los mamuts. Documentación técnica del proyecto, los primeros embriones se obtendrán en unos pocos años. Sin embargo, algunos expertos temen que resucitar especies animales. Especialistas dudan que se pueda restaurar por completo a los mamuts. En su opinión, a pesar de lo ambicioso del proyecto, en el mejor de los casos se obtendría un híbrido de mamut y elefante. Genetistas de Rusia, Corea del Sur y Japón también trabajan en experimentos para clonar al mamut lanudo. Todavía no hay resultados positivos, pero la perseverancia de los investigadores al menos permite tener esperanza de éxito. Se hicieron experimentos interesantes para restaurar la población de bucardo. La cabra montés de los Pirineos se extinguió por la caza furtiva, el daño ecológico y la competencia con animales domésticos. El último ejemplar murió en el año 2000 y ya en 2009, los científicos intentaron crear su clon. Las posibilidades de éxito eran altas porque los genetistas no tenían que invertir mucho tiempo en identificar a los parientes más cercanos. Como madres sustitutas, se usaron hembras de otras 2 subespecies de cabra pirenaica. Los biólogos españoles crearon más de 400 embriones y los implantaron en el útero de 57 cabras. Pero después empezaron los problemas. Solo 7 hembras quedaron embarazadas y solo una logró llevar a término a la cría. Lamentablemente, el cabrito murió minutos después de nacer. Las críticas públicas hicieron que los científicos detuvieran la recreación del bucardo. No todos en la comunidad científica comparten el optimismo de los investigadores que buscan resucitar animales. Algunos dudan de que esto sea posible en principio, mientras que otros temen que, en caso de éxito, los genetistas se enfrenten a serios problemas éticos. ¿Es correcto crear un animal del que se sabe tan poco? ¿Quién decidirá si deben estar en jaulas o ser liberados? Hagamos ahora mismo un experimento mental. Les mostraremos algunos animales extintos muy inusuales. Y ustedes imaginen, ¿qué pasaría si cada una de estas especies fuera restaurada por los genetistas? ¿Dónde las mantendrían? ¿En la naturaleza, en jaulas, o tal vez en un zoológico especial con animales fósiles extintos que se puedan tocar y ver en vivo? Y si estuvieran en libertad, ¿cómo afectarían a los nichos ecológicos y cadenas alimenticias actuales? ¿Cómo se adaptarían a ellos? Aquí, por ejemplo, una criatura como esta. Helicoprion, uno de los seres prehistóricos que vivió más tiempo, es un pez parecido a un tiburón que se distinguía por sus agrupaciones de dientes en forma de espiral. La longitud de este monstruo podía alcanzar hasta 4 metros, y a este hermoso carnívoro lo llamaron Dunkleosteus. Gracias a su tamaño de hasta 10 metros y peso de casi 4 toneladas, él fue el depredador supremo de su época. Aquí hay otro ejemplar de museo con una mandíbula inusual.
Platybeladona es un género de proboscidios extintos que vivieron en la época del Mioceno, hace unos 15 millones de años. Platybeladona tenían 4 colmillos en la mandíbula superior que eran cortos y estaban orientados hacia adelante y hacia abajo. En la mandíbula inferior alargada, ambos incisivos frontales planos estaban fusionados y convertidos en una especie de pala peculiar. Hasta una 100 pies común de tienda de mascotas causa repulsión, y una de 2 metros sería una pesadilla hoy en día. Su nombre científico es Artopleura. Este insecto pesa alrededor de 100 kilogramos. Era originario de Europa, vivía en lo que hoy es Alemania, Polonia y Bélgica hace unos 300 millones de años. Con 58 pares de patas, este insecto caminaba libremente, aunque lento, en los bosques del antiguo Carbonífero. Otro insecto gigante del periodo Carbonífero era la libélula gigante, con una envergadura de hasta 65 centímetros. Al igual que la libélula moderna, era un depredador. Los científicos nombraron Meganeura a esta criatura, y durante años se preguntaron por qué insectos tan grandes existieron antes y ya no existen. Según su versión, la razón es el nivel muy alto de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Hay otra razón. Cuando los científicos cambiaron la presión en las burbujas de aire del ámbar, la resina fosilizada de los árboles fue de 8 atmósferas y el oxígeno en esas burbujas era del 28%, mientras que hoy es del 21%. En la ciudad submarina Hidrópolis de Jacques-Yves Cousteau, la alta presión hacía que las heridas sanaran en una noche y que barbas y bigotes casi no crecieran. Tal vez el cuerpo humano originalmente también esté adaptado para otra presión atmosférica. Según esta versión, los insectos gigantes y los dinosaurios de más de 100 toneladas solo podían existir en una atmósfera de alta presión. Y ahora recuerden a Diego de la Era de Hielo, sí, ese mamut en el mundo de los felinos. Smilodon, o más precisamente, toda una subfamilia de gatos dientes de sable, vivió tanto en América como en Eurasia. Además de sus colmillos, los esmilodones eran más robustos y toscos que los gatos modernos, con patas cortas, musculosas y cuello grueso, lo que les permitía cazar mamuts jóvenes y mastodontes. Los colmillos solían romperse por su longitud. Por eso, los llamados gatos dientes de sable no mordían a su presa. Primero la derribaban y luego clavaban sus dientes moviendo la cabeza. Y por eso tenían otra característica. Podían abrir la mandíbula hasta 120 grados. Y ahora, atención. La ardilla terrestre cornuda, que podría parecer una combinación de palabras absurda, en realidad existió en el territorio de la actual Norteamérica en la transición entre el Mioceno y el Plioceno. Es decir, hace unos 5 a 10 millones de años, sus restos se encuentran en Estados Unidos y México. Era un roedor grande, de hasta 30 centímetros con 2 cuernos notables en la cabeza. Hasta ahora, su propósito sigue desconocido. Pueden reflexionar sobre este misterio en los comentarios debajo del video. Creo que habrá varias teorías. Y este es Dinahio, un enorme y feroz jabalí que pesaba alrededor de 1 tonelada. Además era feroz no solo con sus presas, sino también con los de su propia especie. Los huesos del cráneo desenterrado muestran muchas mordidas de sus compañeros, como en otras especies de mamíferos gigantes. Dinahio fue aniquilado por el enfriamiento del Mioceno, que reemplazó los bosques de América del Norte por estepas y causó la extinción de muchas especies de herbívoros. La mala situación de Dinahio empeoró con la aparición de los anficiónidos o perros oso, que llegaron desde Eurasia a través del istmo donde ahora está el estrecho de Bering. Los perros oso no solo eran fuertes, sino también mucho más inteligentes que Dinahio, y al final lo desplazaron. Bueno, pero a este monstruo seguro que no lo han visto. ¿Un perezoso del tamaño de un elefante? ¿Es eso posible? Por supuesto. Los megaterios fueron una familia de perezosos gigantes que vivieron en Sudamérica por más de 1 millón de años y se extinguieron hace unos 8.000 años. Desplazándose sobre sus patas traseras, se parecía externamente a un enorme oso con una gran cola, la cual apoyaba constantemente en el suelo. Aunque los megaterios eran lentos y torpes, de ninguna manera eran indefensos. El gran tamaño de este animal lo protegía de ataques, y sus fuertes patas delanteras con garras de 17 centímetros podían matar de un golpe a cualquier depredador de la época. ¿Y esto qué es? Incluso su nombre se traduce del griego como la que genera alucinaciones, ayusigenia, y el nombre es bastante merecido. Los arqueólogos
Al hallar a esta criatura invertebrada de 1 centímetro, no entendieron cuál era su parte superior o inferior, creyendo que las espinas eran patas y las patas tentáculos. Aunque esta criatura fue descubierta en 1977 hasta 2015, entendieron cuál era su parte trasera y cuál la delantera. La Hayucigenia vivía en el fondo y se cree que era un animal filtrador, aunque no se sabe con certeza qué comía. Y este es el antepasado de los artrópodos modernos, que se veía tan inusual que los arqueólogos lo llamaron Anomalocaris, el camarón extraño. 2 tentáculos largos en espiral en la cabeza servían para atrapar presas, y sus 2 ojos compuestos en pequeños cuernos daban al animal un aspecto extraterrestre. También es una celebridad de YouTube. Titanoboa es una serpiente prehistórica gigante, tan grande que cabría fácilmente una motocicleta como esta. Eran auténticos monstruos entre las serpientes que habitaron la Tierra, pesando cerca de 1 tonelada y midiendo hasta 15 metros. A pesar de su tamaño, Titanoboa era como un camarón comparado con la mayoría de los dinosaurios. Y ahora, hablemos de los unicornios. No de esas criaturas refinadas de cuentos y películas, sino de los resistentes unicornios siberianos. Esta criatura era un antiguo pariente del rinoceronte. Los unicornios siberianos, según científicos, se extinguieron hace unos 26.000 años. Es muy posible que ellos hayan sido la inspiración para los cuentos y leyendas. Ahora un poco sobre su pariente, el rinoceronte lanudo. Los mamuts no eran los únicos animales grandes y peludos que habitaban nuestro planeta. En las nieves también deambulaban rinocerontes lanudos cuyos restos se han conservado perfectamente. Científicos planean extraer ácido desoxirribonucleico y usar un rinoceronte moderno como portador del embrión. De hecho, tienen un plan similar respecto al mamut. ¿Qué opinan? ¿Sería genial revivir a estos animales? ¿Dodo? Esta ave es famosa por el libro Alicia en el País de las Maravillas. Vivía en Mauricio, la única isla en la Tierra al este de Madagascar. En 1592, una expedición holandesa la descubrió y describió, y ya para 1662, los dodo prácticamente habían desaparecido. No hubo ninguna era glacial, ningún cataclismo. El asunto es que estas aves no sabían volar en absoluto, ya que no tenían enemigos en su entorno natural. Dodo, al ser presa fácil de los marineros, desapareció pronto. Luego, se volvió símbolo de la conservación de la vida silvestre de Darrell, y hay una estatua suya en la entrada, el Parque de Vida Silvestre homónimo. Tal vez sea momento de acabar con los monstruos prehistóricos. Me gustaría saber cuáles de esta lista pondrías en un zoológico especial, cuáles dejarías libres y cuáles no restaurarías. Escríbanlo en los comentarios. Ahora dejemos los experimentos mentales y regresemos a los científicos actuales. En China están llevando a cabo un experimento inusual. Ahí, la primera vaca clonada y genéticamente modificada dio a luz a una cría sana. La madre del recién nacido fue creada en 2012. Se introdujo un gen que incrementa la grasa sobre los músculos. El asunto es que en China hay una escasez de razas que producen carne de res marmoleada, y la compra de carne importada no está al alcance de la mayoría de los chinos. Muchos especialistas creen que el éxito de los biólogos asiáticos muestra que una tecnología similar podría funcionar para resucitar especies extintas. En muchos países se ha impuesto una prohibición sobre la clonación de animales con fines alimentarios, y el Parlamento Europeo incluso aprobó un proyecto de ley que prohíbe la importación de carne de animales clonados de otros países. Expertos reportan mayor mortalidad y varias anomalías en la descendencia de animales clonados. China lidera en este campo. Los avances de sus genetistas son reconocidos mundialmente. Por ejemplo, ocupa el segundo lugar tras Estados Unidos en publicaciones científicas de ingeniería biomédica. Sin embargo, los genetistas del país asiático están involucrados en una serie de escándalos, principalmente causados por la violación de normas morales y éticas generalmente aceptadas. En 2001, un científico chino cultivó embriones de conejo en laboratorio con núcleos de células de la piel de un niño de 7 años creando híbridos. Se podía hacer en las células. Existen genes crónicos con genomas de monos que ayudan. ¿Cómo se formó el comportamiento genético del trastorno autista? Los genetistas de la Academia China de Ciencias modificaron los genes de los macacos cangrejeros para provocarles un comportamiento autista.
Esto ayudó a comprender mejor la naturaleza del trastorno autista. Al mismo tiempo, ya están clonando con éxito primates y suministrando a científicos de todo el mundo 90 genes y 95 monos transgénicos para diversos experimentos. Ahora, hablemos de nuestros hermanos menores. ¿Qué pensarían si su mascota fallecida, por así decirlo, reencarnara de nuevo en su familia? Cada año crece la demanda de resurrección de mascotas fallecidas. El genetista Juan U. Sok, fundador de una de estas empresas, destaca que los clientes no obtienen una copia exacta de su mascota. Los clones lucen igual, pero su comportamiento siempre será distinto. El científico encontró estrategias de marketing interesantes y les dice a sus clientes que los clones tienen todas las posibilidades de convertirse en una mejor versión de sí mismos para su querido dueño. El costo del servicio varía de $100 a $150,000. La clonación es costosa y tardada. El ácido desoxirribonucleico debe entregarse en los 5 días tras la muerte del animal, de lo contrario es imposible. Van Usok fue un verdadero héroe en Corea en los años 2000. Él fue el primero en clonar un perro, y los medios locales lo convirtieron en una estrella. Sin embargo, en 2012 se descubrió que su trabajo sobre la clonación exitosa de células madre embrionarias humanas fue falsificado, y Van tuvo que dejar la ciencia. Después también fue acusado de malversación de fondos públicos y de la compra ilegal de óvulos de donantes femeninas. El científico, considerado por muchos un estafador, tiene un lucrativo negocio de resurrección de mascotas. El propio Juan considera que la clonación humana es inmoral, pero que la clonación de animales solo trae beneficios. Los precios para la clonación de mascotas en diferentes países en 2022 son aproximadamente los siguientes. La clonación de un gato cuesta $35,000, la de un perro, $50,000 y la de un caballo, $85,000. Actualmente, 4 empresas se dedican a la clonación completa de mascotas. Estos proyectos están en Estados Unidos, China, Corea del Sur y el Reino Unido. Los especialistas advierten que el clon será del mismo sexo, pero podría variar ligeramente en apariencia, como el color de pelaje u ojos. Los biólogos relacionan esto con el hecho de que el color del pelaje no solo está controlado por los genes, sino también por el desarrollo del feto dentro de la madre sustituta. Este problema persiste. Lamentablemente, los clones suelen morir durante la gestación o en sus primeros meses. Tras todo lo visto, parece que en la ciencia todo avanza y pronto rinocerontes lanudos, mamuts y otros monstruos extintos volverán a caminar en nuestro planeta. Pero también hay datos que nos aterrizan. En mayo, especialistas de Dinamarca, China, Alemania y Estados Unidos publicaron un estudio donde argumentaron que no es posible recrear especies animales extintas. Los científicos estudiaron la cuestión usando como ejemplo al ratón saltador de McLear, un animal que era endémico de la isla de Navidad en el Océano Índico cuando empezaron a llegar los primeros colonos. Junto a ellos arribaron ratas negras comunes, portando una enfermedad desconocida para los ratones locales. Como resultado, en 1903, la especie de McLear se extinguió y los científicos secuenciaron el genoma del ratón para revivir a los animales. Este es un paso necesario en el trabajo. Aunque la conservación del ácido desoxirribonucleico era excelente, la especie era bastante cercana a las actuales. Los genetistas no pudieron recuperar casi 5 genomas del ratón de McLear. Los críticos de la resurrección creen que es casi imposible restaurar el genoma de especies extintas, ya que el ácido desoxirribonucleico dura solo 521 años y solo quedan fragmentos, incluso de especies extinguidas recientemente, por lo que no es posible recuperar la secuencia completa. Por eso, la resurrección, por ejemplo, de los dinosaurios es imposible, y la recuperación de especies que desaparecieron recientemente solo puede dar como resultado algo parecido a los animales extintos, pero no idéntico a ellos. Especialistas de Australia, Nueva Zelanda y Canadá evaluaron los riesgos asociados con la resurrección. Las investigaciones demostraron que revivir esas poblaciones podría llevar a la desaparición de muchas más especies. La recreación de animales extintos también es criticada porque estos proyectos son extremadamente costosos. Ya en 2017, los científicos demostraron que invertir en programas para conservar animales en peligro de extinción permitiría salvar muchas más especies que financiar esfuerzos comparables para resucitarlos. En Nueva Zelanda, revivir 11 especies extintas implicaría sacrificar 33 especies actuales. Bueno, está bien, con la resurrección de animales extintos como que todo quedó un poco más claro.
Pero la ciencia no solo trabaja en la recuperación de especies extintas, también existen manipulaciones genéticas actuales. Vamos a ver esto con más detalle. Quimera es un ser formado por células de dos organismos genéticamente distintos. Durante siglos se creyó que eran un mito de los pueblos antiguos, pero ahora el híbrido humano-animal es una realidad. Estos son algunos ejemplos recientes. En 1997, el científico estadounidense Charles Vacancy cultivó una oreja humana en la espalda de una rata. El órgano fue trasplantado exitosamente al alcanzar el tamaño adecuado, y los genetistas de California ya llevan 2 años utilizando cerdos como donantes. Ahora, mediante la ingeniería genética, están creando una situación en la que en el cuerpo del cerdo crecen órganos humanos, como el hígado o los riñones. En 2003, Huijian Shen combinó células humanas con un óvulo de conejo. En 2004, investigadores de Mayo Clinic en Minnesota lograron cerdos con sangre humana. El año pasado, genetistas chinos realizaron uno de los experimentos más polémicos. Crearon una quimera, un humano y un mono. El experimento tuvo éxito al integrar ácido desoxirribonucleico humano en el embrión del primate, pero no permitieron que naciera. Los investigadores detuvieron intencionalmente su desarrollo. El asunto es que todavía existen muchas preguntas sobre cómo se desarrollará un embrión así. ¿Hasta qué punto las células humanas con ácido desoxirribonucleico no penetrarán el cerebro ni causarán conciencia humana en un organismo híbrido así? A pesar del peligro de los experimentos genéticos, hay personas dispuestas a probar las ideas más locas en sí mismas. El artista australiano Estelle Arc se trasplantó una tercera oreja. Este órgano auditivo se implantó en su brazo, y ella es Elizabeth Parrish. La llaman la primera mujer genéticamente modificada del mundo. En 2016, una mujer de 45 años se sometió a un tratamiento de terapia genética contra el envejecimiento. La terapia tenía como objetivo eliminar 2 de los principales efectos del proceso de envejecimiento: el acortamiento. Los telómeros son partes de los cromosomas que determinan cuántas veces puede dividirse una célula antes de destruirse. Aunque su longitud es individual, una persona nace con telómeros de 15 a 20.000 pares de nucleótidos y muere con una longitud de 5 a 7.000. Se acorta gradualmente por el proceso llamado límite de Hayflick. Esta es la cantidad de divisiones celulares, aproximadamente igual a 50, después de lo cual comienza el proceso de envejecimiento en las células. En 2015, antes de la terapia, se analizó una muestra de sangre de Elizabeth. La longitud de los telómeros en leucocitos fue de 6.71 mil pares de nucleótidos. En 2016, tras la terapia, se tomó otra muestra de sangre para análisis. Los telómeros de los leucocitos aumentaron a 7.33 mil pares. Esto significa que los leucocitos de la sangre rejuvenecieron unos 10 años. París se realizó el procedimiento en Colombia porque en Estados Unidos está prohibido. Los resultados del estudio fueron confirmados por 2 organizaciones, la belga Health Healthy Life Extension Company y el fondo británico Biogerontology Research Foundation. Sin embargo, estos resultados aún no han sido sometidos a evaluaciones de expertos y más bien parecen un globo de prueba lanzado a la conciencia pública. En la mayoría de los países, los experimentos genéticos en embriones humanos están prohibidos o muy regulados. En 2019, el científico chino He Jiankui fue encarcelado por un experimento ilegal que dio lugar al nacimiento de gemelos de embriones modificados genéticamente. Insertó un gen de resistencia al virus de la inmunodeficiencia humana sin pruebas clínicas previas. Por experimentos genéticos ilegales en humanos, el científico pagó una multa de 3 millones de yuanes, más de 27 millones de rublos. Lo más relevante es que autoridades chinas confirmaron el nacimiento de las primeras personas genéticamente modificadas. ¿Qué hizo He Jiankui exactamente? Él y sus colegas eligieron parejas casadas donde los hombres tenían virus de la inmunodeficiencia humana, luego modificaron el ácido desoxirribonucleico de los embriones concebidos mediante fertilización in vitro, utilizando el nuevo método de edición genética CRISPR-Cas9. Su objetivo era crear inmunidad al virus de la inmunodeficiencia humana en los niños, del cual sus padres eran portadores. Para esto, los científicos intentaron desactivar en los embriones un solo gen responsable de codificar la proteína que permite al virus de la inmunodeficiencia humana entrar en la célula. Según el caso penal, tras estos experimentos, 2 mujeres quedaron embarazadas y tuvieron 3 niñas con ácido desoxirribonucleico modificado. El juicio fue a puerta cerrada por confidencialidad y se desconoce el destino de las niñas. Ejemplos mencionados en medios de comunicación. ¿Y
¿Qué tipo de experimentos se realizan en laboratorios secretos pertenecientes a los militares o a megacorporaciones como Bayer? Los simples mortales no lo sabemos. Podemos revisar el pasado reciente. Hace 60 años, en el Instituto Soviético de Cirugía Experimental, Vladimir Demihov, pionero en trasplantes, realizó un experimento muy controvertido. Él trasplantó la cabeza de un perro a otro, conectando los vasos sanguíneos que llevaban al corazón del perro receptor. El experimento fue exitoso, y durante los siguientes 5 años, Demihov realizó varios trasplantes más. Al profundizar en la historia, encontramos menciones de los Anunnaki en textos sumerios antiguos. Ellos podían volar y poseían una gran sabiduría, trajeron conocimientos y ciencia a la humanidad, y también realizaban experimentos genéticos. Las fechas oficiales de estos textos son cerca del 6000 a.C., pero lo relevante no son las fechas, sean o no correctas, sino las manipulaciones genéticas en el pasado. Irak, 1845. Durante las excavaciones de las ruinas de la capital asiria, Nimrud, el arqueólogo inglés Austin Henry Layard, encontró una piedra única, un obelisco de piedra caliza negra, cubierto de grabados que inmortalizaba las hazañas del rey Salmanasar III. Entre imágenes de victorias militares y tributos recibidos, aparecen extrañas criaturas híbridas. ¿Realmente existieron estos seres aquí, en la Tierra, o son simplemente criaturas míticas como las que se encuentran en los cuentos de todas las épocas y culturas? Las tradiciones mitológicas de todo el mundo abundan en híbridos. Los griegos relataban centauros, mitad humanos y mitad caballos. En la mitología india, los nagas eran seres parecidos a serpientes con cabezas humanas, y el dios egipcio Horus tenía cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Parece que no hay nada difícil en inventar una criatura mítica, simplemente combinando en la imaginación la cabeza de un ser vivo con el cuerpo de otro. Pero los ejemplos mencionados anteriormente de la práctica científica moderna muestran que, al menos con el nivel tecnológico actual, todo esto es bastante real. También es importante si los científicos comprenden lo que hacen. La catástrofe genética en Brasil con mosquitos transgénicos demostró que los científicos aún desconocen las consecuencias y peligros de los mutantes transgénicos. Con apoyo de las fundaciones Rockefeller, el plan era excelente. Cepas de mosquitos machos portadores de fiebre amarilla de Cuba y México fueron modificadas genéticamente para impedir la supervivencia de su descendencia. Luego, la empresa británico-estadounidense Oxitec liberó sistemáticamente durante más de 2 años decenas de millones de mosquitos modificados. En Brasil, la idea era que los mosquitos modificados se aparearan con las hembras del mismo tipo, portadoras de enfermedades infecciosas, y en el proceso las eliminaran. Un equipo de científicos de la Universidad de Yale y de varios institutos científicos en Brasil supervisaba el experimento. Aquí el resultado. Tras la etapa inicial del experimento, la población de mosquitos disminuyó, pero después de 18 meses, regresó a su nivel previo. Algunos mosquitos desarrollaron fuerza híbrida, es decir, el cruce entre un mosquito común y uno modificado genéticamente generó una población más resistente que antes de la intervención. En resumen, los científicos crearon supermosquitos resistentes. Los mosquitos de Oxitec fueron desarrollados utilizando un método bastante controvertido de edición genética, conocido como impulso genético. Este método, financiado por una división de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, junto con la tecnología de edición genética CRISPR, está diseñado para que la modificación genética se propague por toda la población en solo unas pocas generaciones, ya sean mosquitos o humanos. Cabe destacar que el experimento en Brasil fue financiado por la fundación de Bill y Melinda Gates. En junio de 2018, Oxitec y la Fundación Gates crearon una empresa conjunta para desarrollar una nueva cepa de mosquitos, Friendly Mosquitos, que combata especies transmisoras de malaria en el hemisferio occidental. Los resultados obtenidos en Brasil muestran que el experimento fue un fracaso catastrófico, ya que la nueva cepa no resultó ser autorregulable. La Fundación Gates y Bill Gates han respaldado por más de 10 años el desarrollo de tecnologías radicales de edición genética y de impulso genético. No es de extrañar, ya que Gates es un antiguo partidario de la eugenesia, el control de la población y los organismos genéticamente modificados. Él es un poderoso cabildero de la edición genética. En un artículo en la revista del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, una de las principales organizaciones públicas de Rockefeller, Gates respalda las tecnologías de edición genética y especialmente repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. En el artículo, Bill dice que CRISPR y otros métodos de edición genética
deben usarse globalmente para cubrir la demanda de alimentos y mejorar la prevención de enfermedades, especialmente la malaria. Parece bien intencionado, pero las mutaciones genéticas y la agricultura con químicos no buscan alimentar a la gente, sino reducir su número. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, sí es posible alimentar al mundo solo con productos orgánicos. Y en la Universidad de Michigan, calcularon que una transición global a la producción agrícola orgánica ya hoy permitiría producir mucho más alimento por persona al día que en la actualidad. La transición global a tecnologías orgánicas es totalmente viable y sencilla. Esa transición implica una revolución global en la agricultura química, y eso es mortal para las corporaciones productoras de químicos, pesticidas y organismos genéticamente modificados, principalmente porque son las mismas grandes compañías con poder financiero casi ilimitado e influencia global sobre políticos y científicos. Y ahora, en cuanto al mundo vegetal, ¿cómo se imaginan ustedes a las plantas mutantes? Puede ser así o de otra manera. De hecho, ustedes ven productos con plantas mutantes todos los días en la tienda y los compran. La industria alimentaria, con sus complejas composiciones técnicas y de recetas, ya desde hace tiempo, mezcla organismos genéticamente modificados prácticamente en todas partes. Por ejemplo, casi no comen maíz, pero jarabe de maíz, almidón de maíz y harina de maíz están presentes en una enorme cantidad de productos, desde yogur hasta galletas. Lo mismo aplica a los productos de soya. El aceite de palma, aunque lo critican en la televisión, es dañino pero no determinante. 70 marcas populares de alimentos infantiles contienen organismos genéticamente modificados y casi 30 cafés en el mercado están modificados genéticamente. ¿Y qué dirá el escéptico? Los rumores sobre el daño de los organismos genéticamente modificados están exagerados. Vamos a investigar y empecemos con los años 90 del siglo pasado, cuando una terrible epidemia azotó Nicaragua, México y Filipinas, cuyo origen los científicos no pudieron encontrar durante mucho tiempo. Mujeres jóvenes sanas tenían abortos espontáneos en el segundo o tercer trimestre. Intentos posteriores de embarazo fallaban y luego surgía infertilidad. Los médicos estaban desconcertados. Lo único que unía a las víctimas de esta extraña enfermedad. Todas ellas participaron en una campaña masiva de vacunación contra el tétanos, supervisada por la Organización Mundial de la Salud y financiada por la Fundación Rockefeller. Era difícil dudar de la sinceridad de sus intenciones. Sin embargo, el Comité Pro Vida, organización católica en Ciudad de México, analizó las ampollas de la vacuna y halló cosas terribles. En la solución se encontraba la gonadotropina coriónica humana, que por sí sola es una hormona natural necesaria para mantener el embarazo. Combinada con el agente del tétanos en la vacuna, causaba anticuerpos contra la hormona necesaria para el feto. En otras palabras, la vacuna era una forma encubierta de aborto. Al descubrirse la conspiración de la Fundación Rockefeller y la Organización Mundial de la Salud, optaron por los organismos genéticamente modificados, aunque el guión seguía igual. En Zimbabue y Guinea, sucedió lo mismo que en Nicaragua, México y Filipinas. Esta vez, lo que unía a las mujeres afectadas era su gusto por el maíz enlatado. Al contrario de lo esperado, los análisis de las latas no mostraron componentes peligrosos y los conservadores estaban dentro de la norma. Todo el problema estaba en el propio maíz, o más bien en su modificación genética. Se tomaron anticuerpos de mujeres con una condición rara conocida como infertilidad inmunológica. Se aislaron los genes que regulan la producción de estos anticuerpos de infertilidad y utilizando métodos de ingeniería genética, se insertaron en el genoma de semillas de maíz comunes, y esas semillas se suministraban a los países del tercer mundo. De esta manera, los africanos, con sus propias manos, sembraban en sus campos maíz transgénico, asesino con anticonceptivos ocultos incorporados. La modificación genética fue descubierta por la corporación estadounidense Monsanto a mediados de los años 80, una empresa transnacional muy poderosa fundada en Estados Unidos en el lejano año de 1901. Ahora se ha fusionado con Bayer. Actualmente, 3 megacorporaciones controlan los alimentos en el mundo, como mencionamos en el video sobre el fondo Rockefeller. Te sugerimos verlo si no lo has hecho, para que tengas una visión más completa, según Monsanto, relacionada con el fondo Rockefeller. El principal objetivo de los organismos genéticamente modificados es aumentar rendimientos, crear nuevas plantas y animales y hacer las cosechas resistentes a plagas y malezas. El lema de estas corporaciones inhumanas es: hay demasiada gente y poca comida. Esa podría ser la principal razón de por qué la humanidad no puede vivir sin organismos genéticamente modificados. Pero ¿es cierto que quieren alimentarnos?
¿O tal vez esa alimentación tiene otros objetivos? Principalmente porque históricamente han trabajado para destruir a las personas. Entre 1941 y 1942, Monsanto se enfocó en productos militares y recibió cerca del 2% del presupuesto del gobierno de Estados Unidos, destinado a la industria militar durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, solo para la producción de armas químicas se asignaron casi $6 millones del presupuesto federal. En la Guerra de Vietnam, para destruir las selvas donde se ocultaban los guerrilleros, los estadounidenses usaron el agente naranja de Monsanto, considerado el antecesor de los herbicidas y pesticidas actuales. Las secuelas de esas fumigaciones en Vietnam persisten. Niños nacían con defectos y extremidades no desarrolladas. Aquellos que vivieron las fumigaciones siendo adultos todavía sufren de numerosas úlceras purulentas en la piel que no sanan. Retomando el tema del interés de las transnacionales en alimentar al mundo con transgénicos, conviene analizarlo. Hoy, casi toda la agricultura en Estados Unidos usa organismos genéticamente modificados. Tienen excelentes cosechas de maíz y soya. ¿Deberían todos estar contentos y bien alimentados, o es así? Según las estadísticas, las personas de familias necesitadas en Estados Unidos se enferman con más frecuencia de cáncer, diabetes, obesidad y se hinchan en la tierra de zombies estadounidense. No es por hambre, sino por los productos mutantes baratos. Aquí tienes un ejemplo. La industria alimentaria en Estados Unidos está dominada por el aceite de canola, genéticamente modificado y producido sobre todo en Canadá. Realmente es aceite de colza. En 2009, el 90% de la colza en Estados Unidos era transgénica y ahora casi el 100%. Es barato y suficiente para los pobres, pero los ricos no consumen eso. ¿Y por qué precisamente Canadá? Porque ahí simplemente ya no queda colza común. Los genes ajenos pueden pasar por el polen y volver transgénicas a plantas comunes. La contaminación genética es una consecuencia directa de la producción de organismos genéticamente modificados. Uno de los escándalos más sonados ocurrió en 2006 con el arroz estadounidense de la empresa Bayer Crop Science, que se propagó desde los campos experimentales por todo el mundo. Y la consecuencia más grande de la contaminación genética fue la desaparición total e irreversible de la canola no transgénica en Canadá. Pero hay un lugar en el planeta donde, a gran profundidad en el suelo ártico, se guarda una enorme colección de muestras de semillas de todo el mundo, intactas por los organismos genéticamente modificados, y este lugar en Svalbard es realmente grandioso. La construcción del almacén del fin del mundo comenzó en 2006 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para preservar el material de siembra de todas las plantas agrícolas que existen en la Tierra. Los biólogos dicen que existen más de 2 millones de variedades de cultivos y más de 100,000 subespecies de arroz en el mundo. Por eso, al inicio, este objetivo parecía inalcanzable. Parece que los poderosos del mundo no escatiman recursos, por eso la magnitud del almacén de semillas es impresionante. ¿Quién financió realmente el proyecto? No está del todo claro. La instalación se encuentra en Noruega. La Organización de las Naciones Unidas afirma que este proyecto global fue financiado por ese país, y solo la inversión inicial del gobierno fue de $9 millones. Es poco probable que el reino haya aceptado todo el peso solo. Hablaremos de eso después. En 2008, la instalación quedó lista. Por fuera parece la entrada a un búnker. Cada país tiene su propio compartimento en el almacén mundial. Hay espacio para varios millones de especies de cultivos. Cada nación envía muestras como puede. Por ejemplo, Corea del Norte tiene cajas de madera hechas a mano que destacan entre las demás. Para preservar cada especie se requieren 500 semillas. Las élites mundiales planean almacenar la cantidad necesaria y la capacidad máxima del criobanco es de más de 2.000 millones de semillas. Los científicos analizaron dónde ubicar el búnker y tras calcular las condiciones ideales, lo construyeron a 120 metros de profundidad en Longyear. Al elegir el lugar, consideraron la baja actividad tectónica en el archipiélago de Svalbard. Aquí casi no pasa nada. Hay permafrost y rocas, no existen mejores condiciones. En el aire frío y seco hay pocos microbios, esporas, polvo, y los restos de animales y construcciones abandonadas se conservan por décadas. Los creadores instalaron puertas a prueba de explosiones y cámaras de esclusa en las entradas. Las paredes de hormigón armado de 1 metro resisten ojivas nucleares o terremotos graves. Para entrar al almacén, se deben atravesar 5 puertas con cerraduras de combinación.
La seguridad es tan alta que pocos logran pasar. Los líderes políticos solo pueden soñar con un búnker parecido. Potentes sistemas de refrigeración funcionan con carbón local, lo que elimina problemas de suministro de combustible para su funcionamiento. El permafrost también ayuda en este asunto. Por eso, incluso si todo el equipo deja de funcionar por completo, tendrían que pasar varias semanas antes de que la temperatura dentro del almacén aumente aunque sea un par de grados. Científicos estiman que el aire interior no llegará a 0 grados en menos de 200 años. Además, las características del clima en la parte norte de Noruega permiten reducir los costos para mantener la temperatura adecuada dentro de la instalación. ¿Quién invirtió millones de dólares en este proyecto? ¿Esto es un seguro contra catástrofes globales o una forma de controlar las cadenas alimentarias mundiales? Un poco de paciencia y lo sabrán todo. Las semillas del almacén están ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar, profundamente dentro de la roca. Es casi nula la probabilidad de inundación por aguas marinas o derretimiento del permafrost en las próximas decenas de miles de años. Las semillas se almacenan en sobres sellados, que están empacados en bolsas especiales de 4 capas. A su vez, estas se colocan en contenedores sellados que están en los estantes. La temperatura constante de menos 18 grados Celsius ralentiza la actividad metabólica y evita que las semillas germinen o envejezcan rápidamente. Si piensas que los científicos aburridos solo se han enfocado en los cereales, estás equivocado. El gobierno de Irlanda entregó semillas de cebada para almacenar y producir la tradicional cerveza irlandesa. Si algún día quieres relajarte y tomar una cerveza cuando solo queden ruinas y cenizas, tras desaparecer la humanidad. Teóricamente, no debería haber problema con eso. Pero por supuesto, en primer lugar se almacenan las semillas de las plantas que se utilizan como alimento. Las primeras 7,000 muestras de 36 países africanos fueron enviadas a Svalbard desde el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, con sede en Nigeria. En 2018, la cantidad de unidades almacenadas que ya se habían reunido en el banco de semillas superó el 1,000,000. Rusia envía para almacenamiento colecciones de cultivos alimentarios como trigo, cebada, avena y legumbres. Este depósito es considerado por científicos rusos como el más útil para el país ante catástrofes globales. El búnker está diseñado para ayudar a la humanidad en un apocalipsis, pero no es su única finalidad. Por ejemplo, si como resultado de guerras o desastres naturales los países pierden sus semillas, podrán reponerlas gracias a la colección almacenada en la bóveda. Las puertas de la instalación vigilada solo se abren pocas veces al año para limitar el acceso de las semillas al exterior. Quien entrega las muestras para almacenaje mantiene su propiedad sobre ellas. Las autoridades noruegas y la administración del búnker no pueden dar acceso a los fondos sin permiso de quien entregó las muestras. Por lo menos una vez ya surgió la necesidad de retirar semillas de Svalbard. No se preocupen, no se han perdido el apocalipsis. Simplemente, en ese momento fue Siria quien pidió ayuda. Los investigadores locales requerían semillas de trigo y avena resistentes al calor. Científicos sirios pidieron la devolución de 130 cajas de semillas y aceptaron su solicitud. La duración de almacenamiento de semillas varía según la especie. Por ejemplo, los chícharos pueden germinar durante 20 a 30 años, mientras que los girasoles y algunos cereales pueden mantenerse viables por décadas o siglos sin perder esa capacidad. Algunas semillas se sacan de la colección y se siembran. Al germinar, producirán nuevas semillas que reemplazarán a las anteriores. De esta manera se logra un almacenamiento infinito. Pero ¿para qué futuro se garantiza esta conservación? Primero, debemos identificar a los patrocinadores del almacén de semillas del fin del mundo. Las fuentes mencionan dinero de Bill y Melinda Gates. Entre los inversionistas figura DuPont, gigante agroindustrial de Estados Unidos y monopolista en semillas genéticamente modificadas. La Fundación Rockefeller, sobre la cual tenemos un episodio aparte, también está aquí. Antes, la fundación invirtió más de $100 millones en ingeniería genética para apoyar la obtención de tipos puros de plantas y animales. Hasta hace poco, la Revolución Verde de Rockefeller era parte de una estrategia para desarrollar la ingeniería genética de plantas y animales. Se suponía que el control de las cadenas alimenticias se concentraría en manos corporativas, quitando a las pequeñas granjas la posibilidad de ser libres. Un aspecto importante de la llamada Revolución Verde fue la difusión de semillas híbridas genéticamente modificadas en todos los países. Su característica es la incapacidad de reproducirse, es decir, mediante ingeniería genética, las semillas híbridas tienen incorporada una protección contra la reproducción. Tras la cosecha, las semillas no serán viables para germinar. Así, para altos rendimientos,
los agricultores deben comprar semillas cada año y los trabajadores ya no podrán obtener semillas viables por sí mismos. La compra anual de semillas comerciales y los pesticidas necesarios ya ha puesto a las pequeñas granjas en Estados Unidos en una dependencia directa del agronegocio, de las grandes compañías y de los fabricantes de fertilizantes. También es interesante que Bill Gates y Rockefeller, quienes ahora invierten enormes sumas en la conservación de semillas ante un posible, aunque poco probable, fin del mundo, hasta hace poco invertían millones de dólares en el proyecto de la Alianza y la Revolución Verde en África. El objetivo principal del proyecto era la difusión de semillas genéticamente modificadas. El exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de origen africano, agradeció a la Fundación Rockefeller y a Gates por apoyar la campaña africana durante el Foro Económico en Ciudad del Cabo. Los estadounidenses son muy consistentes y persistentes en su deseo de acostumbrar a los países de este continente al uso de organismos genéticamente modificados. Varios proyectos capacitan a científicos africanos en ingeniería genética en Estados Unidos, financiados por el Banco Mundial. El almacén de semillas está bajo la tutela del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos Agrícolas. El Consejo del Fondo Mundial está encabezado por Margaret Ketley Carlson, a quien algunos investigadores acusan de promover programas de control de la natalidad, esterilización y reducción de la población en países del tercer mundo. Otra corporación involucrada en la creación del Almacén Mundial de Semillas es la empresa transnacional Monsanto, que es considerada líder mundial en biotecnología vegetal. Monsanto y el gobierno de Estados Unidos tienen derechos sobre una tecnología que hace que las semillas se autodestruyan tras una cosecha. De esta manera, este monstruo transnacional tiene cierto poder sobre el suministro de alimentos para la humanidad. A pesar de todo, muchos ven a Gates y Rockefeller como benefactores, personas ricas y amables que usan su dinero en caridad. Es evidente que las empresas que se enriquecieron con la guerra luego ganaron con químicos agrícolas y ahora con ingeniería genética siguen beneficiándose. Y parece que sus objetivos van más allá de solo satisfacer el apetito. ¿Sabías que aparte de la Fundación Rockefeller existe la Universidad Rockefeller, donde investigan microbiología transgénica? Es una universidad peculiar, sin estudiantes, fundada el mismo año que Monsanto. Los científicos de esa universidad dicen que sus investigaciones algún día cambiarán la vida de todas las personas. ¿Quién lo dudaría? Pero, ¿hacia dónde vendrán esos cambios? Los partidarios de los organismos genéticamente modificados afirman que los insertos extraños se destruyen completamente en el tracto gastrointestinal de los animales y las personas. Sin embargo, según los genetistas rusos, el consumo de organismos entre sí puede ser la base de la transferencia horizontal, ya que se ha demostrado que el ácido desoxirribonucleico no se digiere completamente y que moléculas individuales pueden pasar del intestino a la célula y al núcleo y luego integrarse en el cromosoma. V. A. Gvozdev. En cuanto a los anillos de plásmidos, la forma circular del ácido desoxirribonucleico lo hace más resistente a la destrucción. Y, de hecho, se encontraron inserciones transgénicas en la microflora intestinal. En investigaciones de genetistas británicos liderados por Gary Gilbert, se halló que bacterias intestinales humanas absorben ácido desoxirribonucleico de alimentos genéticamente modificados. Otros estudios también reportaron que la microflora intestinal capta genes y plásmidos transgénicos. Se detectaron inserciones transgénicas en saliva y microflora intestinal humana, así como en sangre y células de varios órganos del intestino: vaso, órganos sexuales, corazón, cerebro, piel y otros órganos de ratones y su descendencia. Datos del Centro de Control de Productos Lácteos en Weihenstephan, sur de Alemania, detectaron inserciones transgénicas en leche de vacas alimentadas con forraje transgénico. Una vez, Ted Turner, fundador del canal de televisión Cable News Network, dijo: «Tenemos que estabilizar la población de la Tierra, hay demasiada gente». De inmediato vienen a la mente las palabras del monumento Las Piedras Guía de Georgia: que la población mundial nunca exceda los 500 millones, manteniéndose en constante equilibrio con la naturaleza, regulen sabiamente la natalidad, aumentando el valor de la preparación para la vida y la diversidad de la humanidad. Piénsenlo. Y mientras más busquen información sobre este tema, mejor se les irá armando el rompecabezas. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por calificar el video y nos vemos en los próximos episodios de nuestro canal. Hasta pronto.